¿Alguna vez te has preguntado qué suerte tenemos de que algunas especies de animales prehistóricos se hayan extinto? Solo mira cómo era una piraña hace 10 millones de años. Era 10 veces el tamaño de sus descendientes modernos y comparable a la altura de un niño promedio de 12 años. Los científicos no tuvieron dificultades para modelar la apariencia de este antiguo pez porque sus restos están perfectamente conservados en los depósitos de piedra caliza de Sudamérica. Esto significa que podemos examinar la estructura real de la criatura hasta el último hueso. Pero no todos los monstruos prehistóricos se encontraron así. A veces los arqueólogos restauran apariencia de los animales antiguos usando fragmentos de huesos, por lo que algunos dinosaurios extintos podrían haberse visto muy distintos a imágenes en los libros. Es posible que los especímenes que consideramos gigantes hayan sido mucho más pequeños o, por el contrario, mucho más grandes en tamaño. Entonces, ¿cuál fue el monstruo prehistórico más grande? En nuestras mentes, la mayoría de los herbívoros son muy lindos e inofensivos, pero como se veían los vegetarianos prehistóricos hace millones de años es simplemente aterrador. Hace 70 millones de años, el más extraño de ellos era el Deinocheirus. Era un dinosaurio de 2 patas cuyas garras y dientes eran tan afilados que los científicos no podían decidir si había alguna posibilidad de que fuera un depredador. Además, este espécimen era aún más aterrador que sus congéneres porque el Deinocheirus tenía las extremidades anteriores más largas entre todos los demás dinosaurios bípedos. Surgieron largos debates sobre cómo se veía y qué comía a partir de su modelado dudoso, pero en realidad su conclusión se fundamentó únicamente en los 2 huesos del brazo que se hallaron. De hecho, el Deinocheirus podría haber parecido absolutamente cualquier cosa. Al principio, los científicos confundieron a este animal con un dinosaurio carnívoro y lo apodaron Deinocheirus mirificus, que significa mano terrible e inusual en griego. Pero desde 1965, cuando los arqueólogos encontraron estos huesos en Mongolia, varios científicos no pudieron confirmar ni refutar su hipótesis durante casi 50 años. Esto puede ser nuevo para ti, pero los paleontólogos no solo tienen que sacudir arena de los huesos antiguos, sino que tienen que luchar por los restos de dinosaurios. Los científicos llevan a cabo investigaciones completas porque los traficantes de fósiles del mercado negro, sí, existen. A menudo encuentran huesos históricamente significativos antes que ellos. Al final se descubrió que fragmentos del esqueleto del Deinocheirus habían sido sacados ilegalmente del lugar de excavación en Mongolia y vendido a colecciones privadas europeas a través de intermediarios japoneses y alemanes. Los paleontólogos tuvieron que gastar toneladas de dinero para recuperar el cráneo y el pie. Y cuando en 2014 investigadores ensamblaron un esqueleto completo, descubrieron que el Deinocheirus era en realidad un ornitomimosaurio herbívoro, un lagarto imitador de aves. Esto quedó claro en los huesos del extremo de la cola. Se fusionaban en una sola estructura llamada pigostilo, que sostiene las plumas de la cola en las aves modernas. El Deinocheirus no podía volar. Parecía un avestruz, pero 4 veces más grande. El Deinocheirus era el dinosaurio más grande de su especie. Su longitud era de 11 metros. Además de las extrañas patas, también tenía una vela a lo largo de su espalda, un pico ancho y garras gigantes de 20 centímetros. Sí, su apariencia es bastante aterradora, pero sería complicado catalogarlo como un monstruo. Aunque el Deinocheirus era tan grande como el tiranosaurio, no podía moverse rápido o morder, porque era bastante gordo y su larga cara de pato no tenía dientes. Por eso el Deinocheirus se alimentaba de plantas suaves y algas. Sin embargo, es probable que incluso esta apariencia del dinosaurio, cuidadosamente restaurada a partir de los restos, todavía no sea definitiva. De hecho, el Deinocheirus no era el único miembro gigante de su especie que tenía un aspecto extraño. Por ejemplo, mira el Shantungosaurus, el taxón Audrosauridae de mayor tamaño. Se encontraron fósiles de su especie existente hace unos 80 millones de años en China, y en ese caso los esqueletos estaban perfectamente conservados, incluso tenían impresiones de piel y órganos internos. Entonces su apariencia podría restaurarse hasta el más mínimo detalle. En términos de su tamaño, el Shantungosaurus era como 4 rinocerontes, porque su longitud alcanzaba hasta 17 metros. Las características del Shantungosaurus incluían mano palmeadas de 5 dedos con almohadillas de soporte gruesas, una vela en su espalda y un pico largo y ancho.
Otros animales antiguos tuvieron suerte de que tal gigante no tuviera mandíbulas y colmillos poderosos, a pesar de que en el interior de su mejilla había aproximadamente 1400 dientes pequeños para masticar, pero usó estas pequeñas cuchillas solo para triturar ramas de árboles y agujas de pino. Aunque el Shantungosaurus no comía carne, este titán aún se veía aterrador. Ahora imagina el mismo monstruo, pero el doble de grande. Así es como se veían los dinosaurios de cuello largo como el Titanosaurus, Brontosaurus, Apatosaurus y Brachiosaurus. Todos presentaban similitudes, pero se diferenciaban en cuanto a su tamaño corporal, forma de la cabeza y longitud de su cuello, lo cual fue determinado por los paleontólogos a partir de las vértebras halladas. Pero a veces estas cosas solo confunden más a los científicos. Eso es lo que sucedió cuando examinaron los restos del Diplodocus, el dinosaurio de cuello largo más grande que vivió hace 145 millones de años. Al principio, el científico David Gillette pensó que este dinosaurio podría alcanzar una longitud máxima de 54 metros, y entonces resultó que había calculado mal las vértebras. Finalmente, se estableció que el tamaño del Diplodocus era considerablemente menor. El dinosaurio solo alcanzaba los 35 metros. Pero incluso con esta longitud, el Diplodocus sigue siendo el poseedor del récord entre los herbívoros. Imagina 6 jirafas tumbadas de lado. Esa es exactamente la longitud de este dinosaurio. Solo su cuello medía 8 metros de largo. Me da miedo incluso imaginar la apariencia del Eramborgiania, el miembro más grande de la familia de los pterosaurios, porque su retrato se compiló en base a solo un hueso, solo uno. El científico Camille Aramburg decidió que formaba parte de un ala gigante de dinosaurio. El fósil alcanzaba los 60 centímetros. Eso es bastante, considerando que un ala consta de al menos 4 huesos similares. Sin embargo, el investigador Douglas Lawson insistió en que el hueso era de una vértebra cervical. A pesar de que la controversia continúa, numerosos sitios web, libros de texto, enciclopedias y películas presentan al Aramburgiania como un pterosaurio con una envergadura de 14 metros. Pero, ¿y si Douglas tenía razón y el hueso encontrado era en realidad una vértebra cervical? Puede que incluso pareciera un Diplodocus volador. Entonces este pterosaurio pudo ser 10 veces más grande de lo que se cree. Después de todo, el Aramburgiania necesitaría un cuerpo más grande para sostener semejante cuello sobre sus hombros. Es difícil imaginar qué depredador se aventuraría a cazar a esta bestia. Especialmente porque en este momento los carnívoros no superaban en tamaño a algunos herbívoros. Pero eso no les impidió ser unos verdaderos asesinos. Los científicos todavía no pueden entender por qué la mayoría de las personas consideran al Tyrannosaurus como el principal asesino de la época prehistórica, mientras que otros muchos carnívoros extintos no resultaban menos amenazantes. Por ejemplo, el Allosaurus, que vivió hace 155 millones de años en la misma zona y era muy parecido al Tyrannosaurus. El Allosaurus también caminaba sobre sus 2 patas traseras, tenía un cráneo macizo sobre un cuello corto, una cola larga y extremidades anteriores reducidas. Algunos podían medir hasta 12 metros, que son como 2 cocodrilos y medio. El Allosaurus se caracterizaba por las crestas que presentaba sobre los ojos, a lo largo del borde lateral del hueso nasal y en la parte trasera del cráneo, excepto que no eran tan grandes como las del Spinosaurus, cuyo nombre incluso se traduce como lagarto espinoso. Vivió hace 95 millones de años en Sudáfrica. En un principio, los paleontólogos solo hallaron un trozo de mandíbula superior, 19 dientes y 13 vértebras. En 1936, el investigador Ernst Trommer, quien descubrió esos restos, intentó reconstruir la apariencia del dinosaurio. Según el paleontólogo, el Spinosaurus podía caminar erguido y mantener el equilibrio gracias a su larga cola, alcanzando los 14 metros de largo. Son similares a 9 iguanas actuales, las cuales de hecho presentan cierta semejanza con el Spinosaurus. Pero casi 80 años después, los científicos Nizar Ibrahim, Paul Sereno y Cristiano D'Alsasso afirmaron que la capacidad del Spinosaurus para caminar sobre 2 patas con esa fisionomía es simplemente incomprensible. Los investigadores recogieron suficientes restos para crear una ilustración lo más exacta posible. De esta manera, se descubrió que el centro de gravedad del Spinosaurus estaba en realidad desplazado hacia adelante, permitiéndole al dinosaurio mantener su equilibrio y, lo más interesante, moverse a través del agua. Ese descubrimiento cambió todo el panorama. Los nuevos datos ayudaron a descubrir que la forma del cráneo del dinosaurio también era diferente del dibujo de Stromer.
De hecho, la cabeza del Spinosaurus era larga y estrecha como en los cocodrilos de ahora, pero las características primarias de su apariencia, reconocidas por todos los científicos, fueron sus espinas neurales. Formaban una especie de vela en su espalda y podían crecer hasta casi 2 metros. Se cree que la vela cumplía la misma función que la joroba en los camellos, termorregulación. Pero incluso el Spinosaurus no fue el más peligroso de todos los antiguos depredadores gigantes. El verdadero líder es el Gigantosaurus. También se parecía mucho al Tyrannosaurus, pero el Gigantosaurus vivió mucho antes que él, hace 100 millones de años. El dinosaurio fue descrito en 1995 por el paleontólogo Rodolfo Coria, basándose en un esqueleto casi completo. La longitud del cuerpo del ejemplar más grande superaba los 13 metros. No tenía espinas, pero sí crestas sobre la nariz y los ojos. El Gigantosaurus también se destacó por su cráneo alargado y sus dientes, que eran incluso más grandes que los del Tyrannosaurus, y estaban dispuestos en 2 filas. Además, el Gigantosaurus tenía extremidades anteriores más largas. Básicamente parecía un Tyrannosaurus que había recogido las características externas más aterradoras de los otros depredadores prehistóricos gigantes. Pero como solo se ha conservado alrededor del 70% del esqueleto del Gigantosaurus, algunos científicos creen que el dinosaurio pudo haber alcanzado tamaños aún mayores. En la época en que los dinosaurios habitaban la Tierra había una mayor cantidad de oxígeno, lo que posibilitó que los animales se transformaran literalmente en gigantes. Pero la criatura extinta más enorme no era ni el Diplodocus ni el Gigantosaurus. Era un monstruo colosal que vivía en el océano prehistórico. ¿Recuerdas a las pirañas prehistóricas? Ahora trata de imaginar los peces antiguos más comunes. No te lo vas a creer, pero incluso daban más miedo y eran más grandes que los tiburones de ahora. Tomemos como ejemplo a los Dunkleosteus. Este género extinto de grandes peces acorazados con mandíbulas aterrorizó a los habitantes submarinos de los mares subtropicales hace 382 millones de años. Se les llamaban blindados debido a sus frentes extrarrígidos. Este pez no requería de dientes para cazar, ya que sus placas mandibulares funcionaban como enormes cuchillas autofilables. La criatura medía 10 metros de largo, lo que equivale a 3 veces el tamaño de un tiburón actual promedio. Pero como los paleontólogos solo han encontrado la cabeza del pez, el resto de su cuerpo podría no parecerse en nada a lo que imaginamos. Entonces Russell Engelman, un estudiante graduado de paleontología de Ohio, optó por comparar las proporciones de la cabeza blindada del Dunkleosteus con los cráneos de cientos de peces vivos y fósiles. Así concluyó que el Dunkleosteus probablemente podía alcanzar una longitud máxima de 4 metros y se parecía más a un atún gordo que a un tiburón. A pesar de que Dunkleosteus no era de un tamaño gigantesco, esto no impedía que su mordida fuera letal. Ahora imagina cómo podrían haber sido los tiburones en la época prehistórica. El más insólito parecía un asesino armado con una motosierra y recibía el nombre de Licorpión. Aterrorizó al mundo submarino de la costa norteamericana hace 290 millones de años. Los restos fósiles de las mandíbulas de este pez son algo así como una espiral cerrada que consta de 150 dientes afilados plegados en espiral. El helicorpión tenía la capacidad de utilizarlos para literalmente cortar en pedazos la carne de su presa. En el mundo de los animales actuales no existen análogos de una mandíbula semejante, y los tiburones vivos de hoy en comparación con el helicorpión parecen unos salmones indefensos 3 veces más pequeños que su feroz antepasado. Sí, esa es exactamente la descripción del pez prehistórico gigante, compilada por paleontólogos a partir de los fósiles de la espiral. Pero no había absolutamente nada más, ni la cabeza ni el resto de los huesos del esqueleto. ¿No crees que este fósil se parece mucho más a una concha de mar? Tal vez se trate simplemente de una especie de molusco no menos peculiar con protuberancias afiladas en su caparazón que impedían que los depredadores se lo comieran. Pero el helicorpión no es el único tiburón prehistórico cuya apariencia ha sido reconstruida a partir de varios fragmentos. Tenemos una situación similar con el megalodón, el rey del océano que vivió hace 20 millones de años. Los paleontólogos se quedaron atónitos cuando encontraron sus mandíbulas midiendo casi 3 por 3 metros y medio. Todavía son las mandíbulas de tiburón más enormes de la historia.
Pero además de los dientes, los investigadores también encontraron vértebras espinales. Estas ayudaron a calcular la longitud estimada del espécimen, que tenía unos increíbles 15 metros. Para alimentarse, el megalodón cazaba delfines e incluso ballenas. Inicialmente, muchas reconstrucciones lo representaron como una versión más grande del gran tiburón blanco porque los científicos pensaron durante mucho tiempo que estaban emparentados. Sin embargo, una investigación reciente estableció que este depredador en realidad pertenecía a otro género de tiburones cuyo último miembro era el propio megalodón. A diferencia del gran tiburón blanco, tenía la nariz más corta y la mandíbula plana, como aplastada. ¿Qué criatura podría ser más espantosa? El Mosasaurus. Este monstruo dominaba los océanos hace 70 millones de años. Si el megalodón era el rey del océano prehistórico, el Mosasaurus era el diablo. Su longitud era de 18 metros y eso es como 7 lagartos monitor, que por cierto son descendientes de estas bestias. El Mosasaurus poseía un cuerpo similar al de una serpiente con un cráneo enorme y una cara alargada, y sus extremidades en forma de aletas mejoraban la coordinación de este depredador en el agua. Comía las mismas cosas que el megalodón e incluso recurría al canibalismo. Después de todo, para satisfacer su apetito necesitaba una gran cantidad de carne que solo podía encontrarse en otros de su misma clase. La mayoría de los animales marinos que conocemos hoy probablemente no existirían si el Mosasaurus hubiera sobrevivido hasta nuestros días. No tendrían ninguna oportunidad contra este depredador. En la prehistoria, los gigantes abundaban en la tierra y en el agua. Pero ahora es hora de descubrir quién es el verdadero rey de los titanes. Imaginemos una isla con todos los animales extintos más grandes reunidos y veamos cómo se desarrolla su día. El Diplodocus está masticando hojas de ginkgo cerca de la orilla del océano como de costumbre. Ni siquiera mira a su alrededor. Este lagarto antiguo no tiene miedo de ningún depredador, cosa que no es de extrañar porque se necesitarían más de 1 o 2 tiranosaurus para atacar a un gigante así. Además, el Diplodocus puede resultar ser aún más grande que lo descrito por los científicos y alcanzar una longitud de 55 metros. Una apariencia tan amenazante ahuyenta a los depredadores, ya que son más pequeños en tamaño, pero no el Gigantosaurus. Si los científicos calcularan mal, por ejemplo, el número de sus vértebras, podría ser ligeramente más pequeño que el Diplodocus. Ahora, un depredador casi tan alto como el Diplodocus está observando al herbívoro masivo detrás de las ramas de los árboles. A pesar de su enorme tamaño, este dinosaurio es bastante ágil y puede alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Entonces sale rápidamente de los matorrales y sorprende al Diplodocus. El Diplodocus inmediatamente se pone a la defensiva. El Diplodocus tiene una cola muy larga y flexible, por lo que aleja al Gigantosaurus varios metros de un solo golpe. Pero el Gigantosaurus tampoco se rinde. A pesar de que las extremidades de 3 dedos del Gigantosaurus parecían pequeñas en relación a su cuerpo, eran bastante musculosas y contaban con 3 garras afiladas cada una. Por lo tanto, el Gigantosaurus elige la táctica de desgaste y araña al Diplodocus. Luego se lanza hacia él con la boca abierta, mordiendo el cuerpo del reptil con sus dientes en forma de sierra. El Diplodocus está perdiendo lentamente fuerza mientras toda la orilla de la playa está empapada en su sangre. De repente el Mosasaurus salta fuera del agua. Con un rápido movimiento agarra con sus fauces el cuello del Gigantosaurus y lo arrastra hasta el fondo. El Gigantosaurus se resiste, se agita y trata de morder al Mosasaurus, pero este sujeta al depredador con un agarre mortal y no hay posibilidad de escapar. El Diplodocus, aunque está herido, sobrevive. Ahora, en la espesura, se ve un cuello largo. Tal vez sea un pariente del animal que acude en su ayuda, pero no lo es. Este cuello largo pertenece a la Aramburgiania, el mismo dinosaurio cuyo hueso sigue confundiendo a los científicos. Si resultara ser parte de su cuello en lugar de su ala, el Aramburgiania podría parecer casi como un pariente del Diplodocus. De repente, ataca al reptil lesionado. Si los científicos cometieron un error al identificar su hueso, también podrían haberse equivocado en cuanto a su dieta, confundiendo un reptil carnívoro con uno herbívoro. Varios Aramburgianias se reúnen alrededor del Diplodocus moribundo, picoteando su carne como carroñeros. Desafortunadamente, todavía no hemos podido reconstruir la apariencia de los titanes extintos con una precisión del 100%.
Muchos de ellos podrían ser muy diferentes a como los imaginamos, pero quizás en algún momento logremos descubrir qué animal sería capaz de vencer al Mosasaurus, el gigantesco Spinosaurus, o tal vez un molusco con espinas en su caparazón. ¿Tú qué crees? Dinos en los comentarios.